Muy bien, entonces hoy día vamos a terminar de hacer Mateo capítulo 26, la segunda parte que nos falta. Y la vez pasada vimos todo lo que era la Pascua, la Cena del Señor, y nos faltó un pedazo de la Cena del Señor que está en otro evangelio, en el Evangelio de Juan, que es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Y eso lo vamos a ver ahora para poder terminar con ese episodio, ¿no? En el que Jesús ha compartido con sus discípulos la última cena y todo el proceso que se vio hasta ahí. Y después vamos a continuar con el capítulo hasta terminar el 26. Listo, entonces vamos a ir a primero a la oración para que el Señor pueda darnos entendimiento y poder eh, ver qué es lo que Él quiere para nosotros esta semana. Y bueno, vamos a ponernos en oración. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, por este día. Padre hermoso, te agradecemos que podemos juntarnos, que podemos aprender de tu palabra, Señor. Hay cosas que nosotros a veces en nuestra vida no entendemos bien o tenemos dudas en saber qué cosa es lo que vamos a decidir, algo que en nuestra vida esté siendo un obstáculo o una prueba, Señor, te pedimos que a través de esta palabra que tú nos das de vida, podamos encontrar esa respuesta, qué es lo que quieres para nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como dijimos, vamos a terminar a hacer esta parte de la última cena y lo que estaban haciendo los discípulos con el lavado de pies, que no lo registra Mateo, lo vamos a ver en Juan, pero para que quede todo ordenado y no tengamos el problema de que este, algo se nos ha pasado de ese periodo, ¿ya? Entonces, vamos a Juan capítulo 13. Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, qué interesante, ¿no? Escuchar esto, que, que Jesús está confiado, ¿no? En Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Yo quiero que tengamos acá en cuenta una cosa. Porque todos sabemos que Jesús le lavó los pies a los discípulos, pero ¿en qué contexto se las lavó? Se los lavó. Si ustedes leen un capítulo antes en Juan, bueno, pues no estamos viendo Juan, estamos haciendo Mateo, pero si ustedes leen un poco antes, los discípulos estaban peleándose por quién iba a ser mayor en el reino. O sea, ¿se imaginan? El Señor está por morir, está por entregar su espíritu, está por dejarlos y ellos todavía siguen pensando que es algo político a lo que ellos van, ¿no? Y nosotros a veces somos así, ¿no? No podemos juzgar a los discípulos en esas circunstancias, pero los humanos somos así, ¿no? Nosotros siempre queremos más, ¿no? Entonces, ellos estaban peleándose por eso, por saber quién iba a ser el mayor, ¿no? ¿Y qué pasa? Ustedes saben que en las costumbres en ese tiempo, uno cuando comía en una mesa inclinado, o sea, no es como con nosotros nos comemos ahorita en sillas, ¿no? Probablemente es que tú estás en una mesa, no sé si alguna vez han ido a estos restaurantes donde te ponen la mesa abajito y tú estás como que en almohadas, ¿no?
¿Y qué tienes al costado de ti? Los pies de la otra persona, ¿no? Entonces, y en ese tiempo el polvo y no había zapatos, obviamente las sandalias y todo, hacía que los pies siempre estén muy sucios. Y esto hacía qué cosa, que eh, siempre que se iba a comenzar la cena, ¿no? O alguna comida, alguien tenía que lavar los pies. Y ese trabajo era para el siervo de menor rango en esa casa, ¿no? El de menor rango, el que era que como que lo último, ¿no? Y entonces ustedes imaginan a los discípulos que alguno de ellos se ciña y lave los pies de los demás, em, si hace un momento se están peleando por quién es el mayor, o sea, jamás lo iban a hacer, ¿no? Entonces Jesús los ve con compasión, yo pienso, y nos da una lección tan grande con esto, porque nosotros así, o sea, podemos saber, entender que este no es un reino, el reino que él trae no es un reino humano, ¿no? Con estas pequeñas cosas nosotros podemos entender esto, ¿no? Y miren lo que hace, porque ya hasta ese momento ya iban a comenzar a cenar y nadie lavó los pies de nadie. Entonces Jesús se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, o sea, todos se deben haber quedado sorprendidos por esto, la verdad. Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, o sea, porque le dijo, ¿tú me lavas los pies? Porque él le acababa de decir hace unos capítulos antes en Mateo, ¿qué le dijo? Tú eres tú eres el rey de reyes, ¿no? Tú eres Dios hecho hombre. ¿No? ¿A quién voy a ir si no es a ti? Le dice, ¿no? Y él está lavando los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ese Pedro siempre es impetuoso, ¿no? Imagínate que Dios te está diciendo, te voy a hacer esto y tú le dices que no. Es algo, es algo muy fuerte, ¿no? Él dice, jamás me vas a lavar los pies, ¿no? Entonces Jesús, miren qué le responde. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dijo Simón Pedro. Él siempre es así, ¿no? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? Pedro siempre quiere todo, ¿no? Todo o nada, ¿no? Así es Pedro. Y, y él ya quiere que lo bañe prácticamente, ¿no? Porque él quiere tomar parte con Jesús completamente, ¿no? Eso es lo que él quiere decir. Y Jesús, escuchen lo que les dice, le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que están limpios del cuerpo o del espíritu? ¿No? Aunque no todos. Quiere decir que si como decíamos antes, ¿no? En la cena, en la última cena, se conmemora que Jesús ha muerto por nuestros pecados y ahora somos limpios. Mm. No porque nosotros somos buena gente y hagamos cosas buenas, no porque Él mismo nos ha limpiado. Entonces, Él está diciendo acá, ustedes están limpios porque yo voy a morir por ustedes. Están limpios en el espíritu, ¿no? No todos. ¿Qué quiere decir? Que Judas no era salvo, no había sido salvo, nunca va a poder ser salvo porque él no tenía fe, ¿no? Él no, hasta ese momento, después de caminar todo este tiempo con Jesús, no se había podido dar cuenta que Jesús era el rey, que Jesús era Dios. Y eso lo podemos tener hasta ahora. Podemos ver a gente que puede ser
un Judas, ¿no? Están yendo a la iglesia tranquilos con todos los domingos, reciben la Eucaristía, reciben la cena del Señor, hacen incluso obras de bien y van a la iglesia y hacen sus cosas y al final no son salvos porque realmente no tienen fe, porque están haciendo esas cosas por por, por algo que es humano, ¿no? Para que los vean, para que digan qué buena gente que es esta persona, ¿no? Qué bien, ¿no? Entonces es por otros motivos, ¿no? Entonces lo que Jesús nos dice acá es que ellos están limpios y que solo necesitan lavarse los pies, en el sentido de que espiritualmente nosotros estamos limpios con el Señor, porque Él nos ha regalado eso, pero somos humanos y siempre vamos a equivocarnos, siempre vamos a errar y tenemos que estar dispuestos a que Jesús nos lave los pies de vez en cuando, ¿sí? Quiere decir, y cómo Él haría eso? La única forma de que eso ocurra es que nosotros aceptemos que nos hemos equivocado. O sea, aceptemos que realmente Jesús nos ha limpiado en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pero que tenemos que pedir perdón por las cosas que nosotros hacemos que nosotros hacemos mal, ¿no? Por los pecados que tenemos en el día, en la semana, en algo que estemos haciendo mal, porque si nosotros no reconocemos eso, al final eso se va a volver algo mm, como como una forma de vida, ¿no? Una doble vida, algo así, ¿no? Entonces, si tú reconoces realmente que te has equivocado y que tienes el pecado ahí y que a través de confesar eso, ¿no? En tu espíritu, con Dios y decirlo, entonces eso hace que tú puedas limpiar de alguna forma esa culpa, ¿no? A pesar de que Cristo ya pagó por ti y por tus pecados, ¿sí? Y dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Ven? Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, os- porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, o sea, Judas. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí? Entonces, otra cosa súper importante es que nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor, ¿no? Y cuántas veces hemos querido, o sea, yo me imagino, me pongo a pensar en Jesús en ese momento de que va a ser entregado, de que va a dar su espíritu, se va a separar de Dios y va a ser un momento de sufrimiento tan grande y que las personas humanas que Él ama, que han estado con Él estos 3 años y que es como lo más importante, ¿no? Para él, en el sentido de que han estado juntos, que son sus amigos, que él es su maestro, que se estén peleando por quién es el mayor. Y así como él tiene misericordia de ellos, nosotros también tenemos que tener misericordia de las personas que no conocen a Cristo y que a veces se comportan de esa manera con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos han hecho daño? ¿Cuántas veces nos han dicho cosas que, que nos hacen doler, ¿no? Y a veces nosotros queremos ir y responder con algo peor
o ir y vengarnos, ¿no? O ir y decir algo que le duela, ¿no? Entonces, a- aprendamos de nuestro Señor a, a que nosotros estamos al servicio de estas personas para que puedan conocer a Cristo, ¿sí? O sea, eh, eh, yo sé que a veces entre cristianos podemos hablar estas cosas y enseñarnos, ¿no? Y, y- y alentarnos cuando somos cristianos porque sabemos la verdad y entendemos la palabra y podemos de alguna forma este, edificarnos, ¿no? Con la Biblia. Pero alguien que no lo entiende, alguien que nunca ha leído, alguien que no conoce la verdad, va a ser muy difícil que lo entienda así de la nada. Entonces, nosotros con estas personas tenemos que ser, o sea, tenemos que tener misericordia, así como Dios ha tenido con nosotros misericordia. Y yo les aseguro que si ustedes actúan como Jesús, ellos van a poder ver a Jesús en ustedes, en nosotros, ¿no? Van a poder verlo sin necesidad que nosotros digamos nada, ni hagamos nada. Ellos van a poder ver cuál es la diferencia entre el mundo y las cosas que realmente haría alguien que esté en el mundo y un cristiano que ha sido salvado por el Espíritu, ¿no? Por Jesús. Y bueno, pues yo creo que me parece que fue una parte importante que no, Mateo no lo registra, pero me pareció importante verlo en Juan. Y ahora vamos a continuar, porque hasta acá es lo de la, la cena del Señor y todo lo que ocurrió en ese momento. Y ya vimos que después Judas salió y salió a entregar a Jesús, ¿no? Y vamos a regresar entonces a Mateo 26, versículo 36 nos quedamos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y miren, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Ya vimos, ¿no? Que Pedro, Jacobo y Juan eran como que los más allegados, ¿no? Los que siempre estaban con él, estaban ahí, los más cercanos. Y él se lleva a los tres. Mm. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, 60% de batería. pero no pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero, miren qué dice, la carne es débil. Entonces, si hay algo que a ustedes les, mm, les esté tomando mucho trabajo tomar una decisión o dejar algún pecado, si ustedes piensan que lo van a poder hacer por ustedes mismos, va a ser mucho más difícil o de repente no lo van a poder hacer. Así es que tienen que orar mucho, ¿sí? Porque él mismo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, ¿no? O sea, él está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En este pasaje podemos ver cómo el mismo Jesús am, ora para ver si es que, porque él sabe que Dios puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Y es como cuando de repente alguien está muy enfermo, no sé, y pides que por favor, el mismo Pablo, ¿no? Estuvo muy enfermo y le pedía a Dios que lo curara. Y él sabía que él podía hacerlo, pero Dios tiene sus propósitos y él sabe por qué te manda las cosas que te manda. Y él sabe por qué lo hace, ¿no? Y él sabe cómo hace las cosas. Y Pablo nunca pudo curarse de lo que tenía. Y eso hizo que su fe fuera mucho más grande. Igual como ahora Jesús está pasando por esto, am, yo pienso que él no es que tenga miedo de morir, porque él sabe que Dios tiene el poder para levantarlo de los muertos, ¿sí? Sino que eh, él nunca ha estado alejado de Dios realmente, ¿no? Y nosotros no lo podemos entender en un sentido carnal, pero Dios siempre ha estado junto a Jesucristo, probablemente desde el principio del mundo, ¿no? Desde el Génesis, cuando vemos que dice que ellos han creado el universo, ¿sí? Desde el principio del mundo, han estado juntos siempre. Claro, ahora Dios se hace hombre en Jesucristo, pero ellos tienen siempre una relación especial, una conexión en la oración, ¿sí? Pero en el momento en que hay pecado, porque Jesús no tenía que tener pecado para que Él pueda salvarnos a nosotros del pecado, ¿sí? Él no debería haber tenido pecado. Eso significa el pan sin levadura, eso significa este, el cordero que es blanquito porque no tiene pecado y Cristo en sí mismo no tiene pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El pecado, ¿qué hace? Te separa de Dios. El pecado te separa de Dios. No vas a estar con Dios, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a eso y para nosotros no parece algo que esté totalmente mal aquí, pero en otros, espiritualmente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando, Jesús jamás se ha separado de su Padre nunca. Y a mí, y yo pienso que ese es su temor, porque él va a estar separado de su Padre un tiempo, ¿no? Porque va a cargar los pecados de la humanidad y esos pecados van a hacer que él se separe. Claro que Dios tiene un plan perfecto y sabe que a través de ese sacrificio de que él se separe, ¿no? Puede a través de eso nosotros quedar limpios. Pero ese momento va a ser muy duro para Jesús. Y es por eso que en la cruz dice esas palabras al final, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, y eso y lo vamos a ver después, pero a eso va, ¿no? Porque quiere decir que se han separado, ¿no? Esa palabra significa separarse, no que lo ha abandonado y ya tú ve, no significa eso, pero yo siempre decía, ay, ¿por qué le dice eso, no? No, es porque se están separando por primera vez, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque a veces mucha gente dice sí que Jesús tuvo miedo, ¿no? Y que en su carnalidad él tenía terror y que sudaba la sangre. Sí, claro, sudaba sangre y tenía terror, pero no, o sea, no de, de morir, pienso,
porque hay muchas personas que han muerto por Jesús, por Dios y por toda su ideología y no han sudado sangre, ¿no? Sino en el sentido de esa separación espiritual que carnalmente él siente tanto terror de experimentar esa separación que le pasa eso, ¿no? No pienso que sea algo que él tenga miedo de la cruz, de la crucifixión, a pesar de que es algo terrible, horrible y que sabemos que es muy doloroso. Yo pienso que es más espiritual que otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso es que él habla estas cosas, ¿no? Y entonces, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, Salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces, o sea, miren qué amor, ¿no? A pesar de que le hizo esto, le dijo amigo, ¿no? Porque él lo consideraba su amigo. El que se alejó, ¿quién fue? Judas, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ya saben quién fue, ¿no es cierto? Ya saben que fue Pedro, ¿no? Ya eso es en otros evangelios y se ve que fue él. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿tú crees que no puedo hacer, de un tincanazo, borrar a todos ellos del mapa? Deja, yo estoy queriendo que esto ocurra. Esto está diciendo Jesús a Pedro, a los que están ahí. Yo necesito que esto ocurra, ¿no? Y dice, porque a veces nosotros pensamos, ay, cómo lo entregaron y murió, ¿no? Y no, no, él está yendo solo, ¿no? Porque él necesita hacer el sacrificio que nosotros necesitamos para poder salvar. Él está salvando nuestras almas con estas decisiones que está tomando, con esto que está haciendo. Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga, allá miren, le dice, y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles, le dice Jesús, versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿No? O sea, ¿cómo se van a cumplir las escrituras si tú no dejas que esto ocurra? Le está diciendo, ¿no? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, porque están todos los que enseñaban en el templo, o sea, todos los fariseos, los sacerdotes, los principales, los ancianos, todos ellos están ahí. Y no prendisteis, y no me prendisteis, o sea, no me arrestasteis, ¿no? Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, que dice, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron, se fueron, ninguno se quedó. Y hay profecías anteriores donde dice cómo es que todos se dispersan, ¿no? Todos se van. Eso ya estaba profetizado. Dice, versículo 57, eh, vamos a salir un momentito y volver a ingresar. Espérenme. Listo. Entonces, dice, ahora va a ir Jesús ante el concilio.
¿ya? O sea, es los sumos sacerdotes, todo lo que el, el Sanedrín que le decimos, ¿no? Todos los que son los doctos de la ley, ¿no? Dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, ¿ya? A donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Se acuerdan que lo vimos antes, no? Pero no se refería a un templo físico, se refería a un templo espiritual, se refería a que él iba a morir y iba a resucitar en 3 días, a eso se refiere, ¿no? Y entonces dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digáis si eres tú, el Cristo, el Hijo de Dios. Ese te conjuro le está obligando, o sea, él está haciendo que Jesús, está obligando a Jesús a decir, ¿ya? Porque el sumo sacerdote podía pedir que a través de esta palabra eh, es como que él está prácticamente en juramento, ¿no? Y que tiene que decir la verdad y que tiene que hablar, entonces lo está obligando a hablar, son sus leyes. En Levíticos está esta parte que no la vamos a ver ahorita, pero con esta palabra, porque Jesús podría haberse quedado callado, pero en esta vez no podía, porque como les digo, él no ha pecado y nunca va a pecar. Entonces, cuando él le dice esto, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, está obligado a responder, ¿ya? Entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Este pedazo de aquí, si quieren lo pueden buscar después, está en el Salmo 110. Salmo 110, versículo 1, y si quieres lo anotan, Daniel 7, versículo 13, es como ellos pensaban que iba a venir el Mesías. ¿Ya? Y por eso es que Jesús dice, o sea, se asocia con esto. O sea, en pocas palabras le está diciendo, sí, soy yo soy el Mesías, ¿sí? Entonces, pero quiero que vean esto bien porque muchas personas piensan que Jesús no es Dios y muchos católicos, algunos cristianos incluso que se dicen cristianos, piensan que Jesús probablemente no es Dios, ¿ya? Que algunos piensan que es un maestro, ¿no? Que es un profeta, que es alguien así importante que cambie el mundo, ¿no? Pero nosotros sabemos que la Biblia eh, hay gente que ha muerto por esto, ¿no? No miente en estas cosas. Y pueden leer los demás evangelios, esta parte ante el concilio, y dice lo mismo. Y es lo que dice Jesús. Y Jesús no puede mentir, ¿sí? Y Jesús nunca ha mentido. Y yo quiero que volvamos a leer esta parte porque a veces no queda claro que Jesús es Dios, ¿sí? Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, o sea, ¿por qué? Porque le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digáis si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces,
el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras, porque dijo, ¿qué estás hablando? O sea, es como que estoy delante del Cristo, ¿no? Y tú estás diciendo que eres Dios, qué cosa, ¡guau! Porque prácticamente está diciendo que es Dios. Y entonces él se rasga las vestiduras y, y porque él está prohibido de rasgar sus vestiduras, a no ser que escuche una blasfemia. Él no puede hacer eso, es sumo sacerdote. Ya eso también está en las leyes de los levitas, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿No? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte, ¿no? Es reo de muerte, ¿por qué? Porque tú no puedes decir que eres Dios así nomás en los judíos, ante el concilio, en el templo, o sea, es algo muy grave, ¿no? Entonces, en la ley judía eso significa la muerte, ¿no? Y respondiendo, porque es una blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿No? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices, le dice, ¿no? No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Con juramento quiere decir que yo no conozco a ese hombre, lo juro por Dios, por el templo, por el oro del templo. ¿Se acuerdan que así hacían sus juramentos, ¿no? Los judíos. Entonces es con juramento, quiere decir que está jurando o por sí mismo incluso, ¿no? Yo me muero si es que yo conozco a ese hombre, ¿no? O sea, juramento está haciéndolo, ¿no? No conozco al hombre, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, ¿no? Porque ellos eran de otra tierra, pues, ¿no? Y tenían su forma de hablar distinta, pues, ¿no? Entonces él comenzó a maldecir, o sea, ¿se imaginan? Y a jurar. No conozco al hombre, maldición, ¿no? Maldijo todo, ¿no? Y enseguida cantó el gallo. Si ustedes se imaginan a Pedro en ese momento en el que, en el que había hecho esto y después de que unos versículos anteriores estamos viendo que él le dice, no, Señor, yo voy a morir por ti, ¿no? Así como es Pedro, ¿no? A veces él es así vehemente, ¿no? Sí, no, todo, lávame todo, porque yo quiero tomar parte contigo y ahora que no está con su Señor, se vuelve un débil, ¿no? Es un inepto, un nada. Y pues así somos a veces nosotros cuando no estamos con Cristo. Nos volvemos nada, ¿no? Em, nos volvemos no valientes, ¿no? Nos volvemos tontos, nos volvemos, no sé. Pero Pedro, si se van a dar cuenta, todas las veces que él es valeroso, que él es fuerte, que él está así, no, ya yo le corto la oreja y todo, ¿no? A esta persona que va y es así vehemente y todo, es cuando está al lado de Cristo. Pero es una cosa que se separa de Cristo y él es un completo, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Es tonto, es ingenuo, es soberbio, ¿no? Así como nosotros. Entonces,
tengan cuidado cuando se alejen de Cristo, ¿no? Tengan cuidado porque pueden volverse así como Pedro, ¿no? Empiezan con una cosa pequeña y después dicen alguna cosa por ahí que no es, y después ya están jurando porque que Dios no es así, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos, en el sentido de que no estamos siempre orando, orando, siempre, como decíamos, ¿no? Lavándonos los pies de vez en cuando, orando para que dejemos de hacer algo que nosotros estamos haciendo mal. Cuando nosotros no dejamos que el maligno actúe en nuestra vida, sino que sea el Espíritu Santo el que está llenando esa, ese interior nuestro, de nuestro corazón, entonces nosotros vamos a poder, a través de ese lavado de pies, como diríamos, ¿no? Continuo, ¿no? Espiritual, estar con Jesús cerca. Pero si tú lo dejas, si dejas que eso avance, avance, si tu pecado ya al final va a terminar siendo parte de tu vida y no vas a poder sacarlo de ahí. Y eso es lo que pasa ahora. Incluso podrías hasta negar a Cristo, a Dios, después de que has creído fervientemente en esto que estamos hablando y que es real. Y podrías dejarlo por completo o ignorarlo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado de eso también, porque mientras a veces cuando todo está bien, nos olvidamos un poco, ¿no? De orar, de hacer estas cosas espirituales, de no tener ese alimento constante. Y eso nos puede traer muchos problemas en este sentido, ¿no? Y enseguida dice, cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, ¿no? Entonces, es así, a veces nosotros ay, estamos en un pecado y no queremos confesarlo. Me refiero a Dios, ¿no? En nuestra intimidad, en nuestro cuarto, cerrada la puerta, y ya simplemente decimos, no, yo no he hecho nada malo, es la otra persona la que está equivocada y yo no. Y dejamos que pasen los días y los días y los días, o algo que hemos hecho y decimos, no, eso ha sido, no sé, algo que yo tenía que hacer, a pesar de que ha sido algo que no era justo, ¿no? Entonces lo sigues dejando pasar, lo sigues dejando pasar. Y si no te acercas, va a pasar esto, va a pasar que en algún momento te vas a acordar cuando Dios te ha hablado, como en estas, porque Dios nos habla a través de la escritura de la palabra, Él te va a decir, yo te lo advertí, yo te lo dije, y vas a llorar amargamente, y Él va a estar ahí con los brazos abiertos para volver a lavarte los pies nuevamente, y tú puedas estar otra vez con Él siempre, ¿no? Siempre en el transcurso de tu vida, ¿no? Para poder sobrellevar todas las cosas que nosotros tenemos acá como humanos y que de repente a veces humanamente no se pueden soportar, ¿no? Y que solamente a través del Espíritu Santo podemos ser valientes y fuertes y Él es el que nos da esa fortaleza, ese ánimo, ¿no? De poder pensar esa esperanza, ¿no? Que tenemos en nuestro Señor Jesús, que al final vamos a estar con Él y que Él nunca nos va a dejar y que todo lo que nos pasa es porque es su plan, ¿no? Entonces, nada, yo pienso que hasta aquí creo que hemos terminado el versículo 26. La próxima semana ya terminamos el 27. No sé si vamos a llegar a hacer el 27 en, en una sola parte o en dos, pero bueno, ya estamos por terminar Mateo y como les decía antes, vamos a acabar Mateo y ya de repente yo creo que vamos a tener después un descansito de una semana y después vamos a ver los siguientes libros en orden cronológico para que no nos perdamos, ¿ya? Y nada, quiero cerrar en oración. Amado Padre,
Bendito Señor, te damos gracias por todas tus enseñanzas, Padre mío, Padre amado. Gracias porque podemos ah, a través de ti, Señor, de tu sacrificio, estar seguros y tener la esperanza de que tú nos has limpiado completamente, Señor. Gracias por ceñirte siempre la toalla para nosotros, para que puedas lavar nuestros pies de nuestros pecados que tenemos siempre en el día a día, Señor. Gracias porque tú has hecho este servicio y haces este servicio con nosotros siempre en nuestro espíritu. Te pido que tengamos nosotros también esa paciencia, esa misericordia, ese poder servir a los demás para que podamos ser luz en este mundo, Señor, y la gente pueda ver que tus testigos, que somos nosotros, am, somos realmente distintos al mundo que nos rodea, Señor, y puedan darse cuenta que tú eres el Rey, que tú has venido y nos has salvado. Y te pido, Señor, que nos ayudes esta semana a las decisiones que tengamos que tomar, a, a ponerte siempre a ti en primer lugar y, y a no negarte nunca, Padre amado. Y si lo hemos hecho alguna vez con nuestras acciones, con nuestra boca, te pedimos perdón, Señor, y, y te pedimos que nos hagas fuertes, que nos des esa fortaleza y ese entendimiento para poder estar más seguros de que tú eres el único que nos puede perdonar y hacer que que nuestro mundo, que nuestra vida sea mejor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, chicas, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.